Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Contento, Magallán estaba hablando. Más adelante tenemos invitadazo de lujo, sin máscara. Magallán ya me dijo que pues, más o menos te va a dar, sin cara te va a dar cátedra de lucha libre. Sin cara. Ya veremos, no ha nacido aquel todavía, pero ya veremos. Vamos a comenzar hablando de carreras, como todos los lunes, porque el fin de semana sabemos que la Ciudad de México está convertida en una pista para carreras. La primera de ellas fue la que se realizó en la primera sección del Bosque de Chapultepec y fue el serial Powerade, este serial que también se creó de manera alterna a los sprints de entrenamiento rumbo al maratón de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora tocaron 21 kilómetros precisamente en este circuito en el que participaron 5,000 corredores que se han tomado muy en serio esto de la preparación, al igual que sucede con los sprints rumbo al maratón. El kilometraje va aumentando cada vez más. Hoy tocó un medio maratón, el cual libraron 5,000 atletas. Bueno, no todos seguramente culminaron la carrera, pero sí, en su mayoría sí, en esta carrera realizada en la primera sección de Chapultepec. Ahí corriendo, fíjate, eso es la joda. Correr en el adoquín es lo más temible. Dices que la rodilla, ¿no? Lo que te maltrata. Y bueno, ¿qué otra carrera hubo, tú? Bueno, también el fin de semana muchas carreras y esto me gusta mucho, las que son temáticas. Rock and Run, en donde los participantes recorrieron de 5 o de 10 kilómetros. La salida fue en la primera sección, allá en el bosque de Chapultepec, para llegar a la meta, que fue en la fuente de Nezahualcóyotl. Participaron las categorías desde juvenil, 19 años, la libre de 20 a 39, máster 40 a 49 y la de veteranos más de 50 años. La medalla también está bastante guapa, un rock and rollero con las baquetas tocándolas. Solo se premiaban los 3 primeros lugares, los demás, bueno, pues de manera, ¿no?, de recreación. Sí, esto además de la medalla y la playera tenía que ver con que la ruta iba ambientada precisamente con algunos grupos en vivo tocando rock. Y otra que se llevó a cabo, esta yo la corrí y se realizó en un tacho porque estuvo pésimamente organizada. ¿Y eso? Fue la ¿Qué pasó carrera ahí? México corriendo que se llevó a cabo ahí en la zona del Monumento a la Revolución. La cerveza. El día de ayer fue un evento que se realizó, se organiza a propósito de las fiestas patrias, un fin de semana antes de las fiestas patrias. Arrancaron en punto de las 6:45 de la mañana, distancias de 5 y 10 kilómetros. Tenías la oportunidad de recorrer ahí un pedacito, pasó a Reforma hasta el Senado, regresabas a Avenida Juárez, a Beta Colón y demás. En esa zona la que se corrió. ¿Cuál fue el error, María, en la organización? Primero, lo del horario, ¿no? En unas redes sociales decían que era 7, otros a 6:45, entonces la gente llegaba tarde y se metía así como Juan por su casa a correr. No, no se toma en serio. Cero señalamientos durante la ruta. Haz de cuenta que lo que hicieron fue montar una meta y decir, pues métanse al circuito dominical que se abre mejor. Y ahí andabas corriendo normal, sin ninguna señalización, sin nada. Pésimo la zona de hidratación. Y lo peor, lo comentaba en la mañana, ¿no? No se inspira uno. Que al final, ya en la zona de recuperación, te entregaban un suero destapado. No te decías por qué destapado. ¿Destapado? Están caducos. Las fechas caducidad están en las tapas. Después te encontrás por ahí las tapas tiradas. Carrera. Y están caducos los sueros. Imagínate lo que pueden generar. No, el daño que, ¿no?, por supuesto. El daño que pueden generar dando algo que no sirve, ¿no? Pero bueno, allá los organizadores y sobre todo el Indeporte, ojo con ese tipo de organizaciones en estas carreras. Y vamos a estar llevando a cabo acá, Toño, el Mundial de Pentatlón, arrancó el fin de semana pasado. Ayer fue apenas la inauguración, pero las acciones arrancaron desde el pasado viernes. Sí, ya desde el pasado viernes habían arrancado. Todo se realiza en la zona de la Magdalena Mixhuca, ahí en el Estadio Jesús Martínez, El Palillo. Esta es la edición número 58. Ya tenía 20 años que México no se realizaba este campeonato mundial. El relevo mixto de Alemania, integrado por Fabian Lieb y Rebecca Langer, son los que se llevaron la medalla de oro en la tercera jornada de este campeonato de pentatlón moderno que se desarrolla en el estadio que ya les dije. El pentatlón, quien no lo ubique, bueno, son tal cual lo dice el nombre, son 5 disciplinas en donde Ismael Hernández fue el que se llevó medalla de bronce en los Juegos de Brasil en 2016. Ahora es primero esgrima, es un round robin, todos contra todos,
te andas topando con cerca de 35 enfrentamientos, te tocan, quedas eliminado, después sigue la natación, después de la natación van con los saltos ecuestres, te sortean el caballo 20 minutos antes, tú no sabes cómo va a reaccionar el caballo, por eso es más complicado, cerca de 13 obstáculos, y después esa es la última prueba. Tienes que correr 1 kilómetro, llegar a una zona de blanco y a una distancia de 10 metros le tienes que disparar a 5 blancos. Si no le das a los 5 blancos en 1 minuto 10 segundos, tienes que correr otro kilómetro hasta que completes esos 5 blancos. Si los completas en el primero, bueno, nada más vuelves a echarte otro kilometrito y se acaba la competencia. Pero interesante que se realice este tipo de deportes acá en México, además de que está patrocinado también por el director del Indeporte, Horacio de la Vega, que él fue como atleta. Él como también. atleta activo fue pentatleta, participó en Juegos Olímpicos representando a nuestro país precisamente en esta disciplina de en Sydney, me parece. Sí, le entregaron incluso una medalla a la Federación Internacional de Pentatlón, donde le reconocen precisamente todos los esfuerzos que hizo la Ciudad de México para poder organizar este evento que aún continúa, aún, sí, no aún para, se llevando a cabo. para. Y ahí el estadio Jesús Martínez Palillo fue acondicionado para que todas las disciplinas fueran ahí mismo. Eso se hizo porque en los Juegos Olímpicos del 2020 así va a ser, Toño. Todo en el centrado, pasado era una disciplina en diferentes, digamos, sedes, ¿no? Acá en Tokio lo que van a hacer es todo en el mismo estadio, por eso se acondicionó. Fue un simulador, México. Así es, un simulador que se instaló en el estadio Jesús Martínez Palillo, así que ahí le brincan al caballo, le puchan a la pistola, corren y nadan todo en las mismas instalaciones. Y vamos a cambiar de tema porque cerquita de ahí los Diablos Rojos del México hablando de béisbol cerraron su preparación de cara a los 2 primeros juegos de playoff que sostendrán en el Fray Nano cuando reciban la visita de los Pericos de Puebla. Esta primera ronda de postemporada es a ganar 4 de 7 juegos posibles. Para el manager escarlata Víctor Bojorges, la pandilla roja se encuentra al 100% tanto física como mentalmente para encarar esta ronda final. Los Diablos Rojos tienen preparados a los primeros lanzadores para este playoff, iniciando con Luis Alonso Mendoza y el dominicano Frankie de la Cruz para los 2 primeros duelos frente al equipo poblano. Y mira, se está ahorita jugando, es la parte baja del cuarto rollo, 4-4, siguen emparejados los Pericos de Puebla y los Diablos Rojos del México, que son 2 de las franquicias, 2 de las novenas que mejor porcentaje de bateo tuvieron. De hecho, los 2 empataron en 44 cuadrangulares en esta segunda lunes, campaña. Final de quincena. Dime si hay alguien en el estadio. No, pues sí, la entrada ha de ser muy pobrecita. Mañana es el segundo, 7 de la noche. Y bueno, ¿qué hay con el básquetbol? Porque también este fin de semana habrá actividad de básquetbol internacional. Sí, por supuesto, de básquetbol, pero sí, lo que dices de la entrada, sí, el lunes está, como que no está bien organizado ahí. Inició la preparación de los 12 guerreros previo a los duelos que va a tener contra Argentina, acá en el Juan de la Barrera, y contra Uruguay, allá en ese país, correspondiente a lo que es la segunda ronda del grupo E en los clasificatorios de las Américas en el gimnasio Juan de la Barrera. Apenas ya se dio a conocer el roster de los 18 jugadores, que ese roster tiene que ser recortado ahora a 12 para que sean los representantes de México y para que con eso califiquen a lo que será el Campeonato Mundial FIBA en China el próximo año. El partido el próximo viernes ahí en el gimnasio de la duela del gimnasio 8:30 de la Juan noche. de la Barrera, para que vaya y apoye a los famosos 12 guerreros que sabemos están iniciando una nueva etapa con un nuevo entrenador, el ex de los Soles de Mexicali y actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y vamos a cambiar de tema porque Juan Francisco Estrada derrotó por decisión unánime a Felipe Orucuta para conseguir el derecho a disputar el cetro Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo el próximo año. Los tres jueces favorecieron al Gallo Estrada en sus tarjetas por 117-111, 117-111 y 118-110 sobre el Gallito Orucuta. Estrada tiene previsto retar en febrero o marzo de 2019 al tailandés Irisaket Sor Rongvisai, actual poseedor del cetro de dicha división. Y también, como bien sabemos, el próximo 15 de septiembre se va a realizar la revancha entre Saúl El Canelo Álvarez, el segundo enfrentamiento, y contra Gennady Golovkin. Vamos a ponerle mucha atención a la siguiente nota.
Según el Consejo Mundial de Boxeo, las mejores peleas a nivel mundial se realizan en Las Vegas y se celebran el 5 de mayo, el 15 o 16 de septiembre, fechas importantes para México. Sin duda, este mes patrio ya tiene un buen combate, ya que se realizará la revancha entre Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Álvarez llega como campeón mundial mediano y Gennady es monarca mundial mediano del Consejo Mundial, la Asociación Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Hay que recordar que Álvarez fue suspendido tras dar positivo con clenbuterol, por lo que esta pelea que estaba planeada para mayo tuvo que posponerse con todo y pérdidas millonarias. Los dos son los mejores de la división. Triple G va al ataque de manera constante, mientras que Canelo tiene mejor movimiento y en su primer duelo buscó la contra. Los dos quieren noquear ya que se vieron ganadores en su primera pelea, aunque fue un empate y no quieren que las dudas vuelvan a aparecer. Cuando se enfrentaron por primera vez, se generaron más de 1.3 millones de ventas en el sistema pago por evento y produjo ganancias de más de 27 millones de dólares en la taquilla, la tercera cifra más lucrativa en la historia de boxeo detrás de Floyd Mayweather contra Conor McGregor, que generó más de 55 millones de dólares, o la Mayweather contra Manny Pacquiao, con más de 72 millones de dólares, según el portal hoylosangeles.com. Para este 2018, según reveló en una entrevista con ESPN, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el Canelo Álvarez llevará una bolsa de pago de 30 millones de dólares en este combate, mientras que Gennady se embolsará 20 millones. El Canelo Álvarez ganará más que Gennady Golovkin por su poder, su marketing y su poder de venta. Él es el que trae el pago por evento y el arrastre con el público mexicano y mexicoamericano. El dinero sale principalmente por el pago por evento, pero también hay más alrededor de ello, explicó Sulaimán. ¿Qué es eso? No es el Canelo. No es el Canelo Álvarez. Aquí te vamos a Sin Cara. No necesita mayor presentación. ¿Cómo estás, Sin Cara? Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Primero que nada, saludarlos. Y además, estrenando máscara. Sí, estamos estrenando máscara. Es un regalo. Acabo de cumplir años hace varios días. No puedo decir mi edad porque ya son bastantes. No, bueno. Hasta que a mí me dijiste 44 hace rato. No tanto, ya ando ahí arribita, pero gracias, me siento muy contento de estar aquí, de invitar a todo el público a la Expo Museo de Lucha Libre, que va a estar aquí en la Ciudad de México, septiembre 14, 15 y 16 en el World Trade Center. La verdad, va a ser algo muy bonito. Yo estoy muy emocionado porque son cosas que la gente a lo mejor no se imagina que puedan ver, o a lo mejor que ya no existen, ¿no? Artículos, máscaras, programas, infinidad de cosas. Entonces, para mí es un placer estar por acá y pues disfrutar de la lucha libre. ¿De ti qué puede encontrar la gente en la Expo, en este museo? Bueno, en este museo vamos a tener una sección de Sin Cara. Traje pues bastantes de mis equipos, de los más importantes, ¿no? de WrestleMania. Tengo la máscara con la que debuté. Tengo una réplica del campeonato que gané de la WWE en el 2004. De hecho, me la acaban de regalar el día de hoy, entonces me siento pues muy feliz de tenerla ahora conmigo. Entonces vamos a ver ahí varias cosas en las cuales yo he utilizado a través de mi carrera y cómo he evolucionado cuando luchaba en Ciudad Juárez, cuando fui a Estados Unidos, cuando he ido a otros países. Entonces va a ser algo muy padre. También va a estar el señor Mil Máscaras, Dos Caras, LA Park. Va a haber grandes figuras de la lucha libre ahí, van a haber autógrafos, pláticas, o sea, infinidad de cosas para el público que ama la lucha libre. Y para los que no, va a ser una experiencia muy bonita porque van a aprender de la lucha libre, de la historia de la lucha libre. Oye, Sin Cara, y por ejemplo, tú que has tocado ya puntos tan altos como esto que estamos viendo en pantalla de lucha de Estados Unidos, con esta empresa tan importante, que has sido y eres una superestrella, que es idolatrado. Justamente, ¿qué tan importante es ese tipo de eventos para tener contacto con la gente? A un tipo que está tan alto ya en lo que se dedica, ¿qué tan importante es todavía tener contacto con sus aficionados? Para mí es muy importante. Yo soy una persona que cada vez que me subo al ring siempre trato de poner los pies sobre la tierra y darle gracias a Dios por lo que hago, porque no sabes si vas a salir bien de ese ring. Entonces, en esta ocasión, cuando nos toca convivir con la gente, con los fans, con toda esa gente que nos apoya, que nos sigue, que ama la lucha libre, es muy bonito porque yo recuerdo de niño, cuando iba a la lucha en Ciudad Juárez, que me tocaba el luchador, te daba un high five, que te pasabas y te apuntaba, ya era lo máximo, ya te sentías, te hacía la semana, te hacía el día. Entonces, en esta ocasión para mí el poder convivir con ellos es de cierta manera darles un poquito
de mí hacia ellos, porque a veces no tenemos la oportunidad de saludar a todo el público porque estamos en el ring, a veces me preguntan, oye, ¿nos viste? Y te mandamos un saludo, le digo, pues es que estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Sí, primero, ¿no? déjame luchar, ¿no? Sí. Ahora también, hace rato fuera de cámaras me comentas algo muy importante de las nuevas generaciones que llegan a luchar, que primero hay que sentir el personaje a la hora de subirte en el ring, que ahí luego muchos les da el pánico escénico y demás. ¿Tú qué tanto has enseñado a las generaciones que has estado, también me dices, por mucho tiempo en la lucha independiente? ¿Qué diferencias también encuentras con lo que son las clásicas empresas? Bueno, es que los tiempos cambian, ¿no? Tenemos que adaptarnos de cierta manera a lo que ahora lo que el mundo de la lucha libre es. Antes no era tan aéreo, ahora es un espectáculo, tú vas a una lucha y hay grandes vuelos, grandes lances, pero al final del día lo más importante van a ser las bases de la lucha libre, que es la lucha olímpica grecorromana. Yo tuve la fortuna de vivir en una frontera donde pude competir. En el estado de Texas fui campeón de Texas, fui a los nacionales, anduve por todos lados viajando de niño entre 14 y los 20 años de edad. Entonces, ahora, pues de cierta manera se ha perdido un poquito eso, ¿no? Desafortunadamente, pero hay grandes maestros. Creo que si nos guiamos bien, o si digamos que si tú quieres ser luchador, busca una buena escuela, busca un buen maestro que te pueda enseñar las bases. Si alguien te dice, te voy a hacer luchador en 3 meses, está equivocado. Choro, ¿no? Exactamente. Mínimo se necesitan, yo diría que de 2 años a 3 años para considerarte, exactamente, para considerarte subirte a un ring. Tanta repetición de caída, llaves. Sí, fíjate, y lo curioso en el caso mío es que yo no aprendía a luchar en un ring, yo aprendí a luchar, era un cuartito de madera al piso y era alfombras, no tenía cuerdas. Entonces aprendimos a caer, todo ese tipo de cosas. Posteriormente, cada viernes me llevaban ya a una arenita en Ciudad Juárez a hacer cuerdas para aprender el cuerdeo y bien y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora yo valoro mucho el poder hacer las cosas que hago en el ring porque empecé pues desde abajo, ¿no? Desde las bases, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No puedo hacer esto? ¿Qué puedo intentar? Entonces, ahora los jóvenes, lo único que les digo es que se preparen bien, que si alguien, como les comento, les dice que se va a hacer luchador en 2-3 meses, están equivocados, pero si aman este deporte, no les va a preocupar el tardarse de 2-3 años para llegar a lo que quieren ser. Oye, hablabas de que va a estar el señor Mil Máscaras ahí en la expo. Tú cuando eras niño y después aspirabas a ser luchador, ¿quién era tu ídolo? ¿Has tenido la oportunidad? A muchos luchadores ha pasado que estaban de niños en la arena, sí, y después tienen la fortuna de encontrarse ya como luchadores, sí, con ellos, incluso luchar con ellos. Sí, en tu caso, ¿a quién admirabas? Bueno, mira, ¿quién era tu ejemplo a seguir? Yo desde niño, pues, me llamaba mucho la lucha libre, desde que yo tengo uso de razón. Mi abuela era que me llevaba a la lucha libre en Ciudad Juárez. Había varios luchadores locales, que era Rocky Star y Cinta de Oro. Mucha gente a lo mejor no los ubica, pero ahora en mis redes sociales yo siempre hablo de ellos. He hecho máscaras, de cierta manera, como un homenaje a ellos. Me gustaba mucho el Villano Tercero. Mi primer traje de luchador de niño fue del Villano Tercero. Una señora ahí cerca de donde vivíamos, era costurera, la señora me hizo unas medias del Villano Tercero. Me gustaba mucho el Solitario, el Hijo del Santo. Entonces me llamaba mucho la atención los luchadores enmascarados por lo que hacían en el ring y la enigma que llevaban, ¿no? Entonces ahora ya de grande me tocó trabajar con muchos de ellos, con el Villano Tercero, que pues descanse, con Atlantis. Tengo una alcancía de Atlantis desde niño que mi abuelo me compró y después yo estar frente a frente me sentí así como que esto no puede ser. Entonces esas son experiencias muy bonitas, el que siempre valoro y hasta el día de hoy cuando voy a alguna ciudad, si voy a León, hace poquito tuve la fortuna de visitar al señor Bobby Lee, siempre me gusta ir a platicar con ellos, rendirles el honor que se merecen porque ellos nos abrieron las puertas a todos para que la lucha libre esté donde esté ahora. Y mira, ahora se va a hacer un museo de toda esa historia que lleva la lucha libre, que va a cumplir 85 años aquí en México. Ahora ya no es para despedirte, ¿me vas a preguntar algo? Sí, es que me llama mucho la atención que, bueno, la playera, el color, combina mucho. Pero más allá de que eres luego luchador, que vos te puedas quitar la máscara y salir, esta es la vestimenta que siempre ocupas, así, como que haces saquito, pantalón de mezclilla. ¿Así te gusta vestir? ¿Cómo te gusta vestir? Depende de la ocasión. Hay ocasiones en que me gusta sentirme más cómodo, hay veces donde a sí. Ver. Ando, sí, estás fuerte, ¿Qué pasó? ¿Estás fuerte? No, nomás quería probar. ¿Qué pasó? Así lo llevamos. ¿Qué pasó? Oye, sí, cabrón, recuerda a la gente, los generales, cuándo, a qué hora, dónde. Sí, septiembre 14, 15 y 16, boletos a la venta, 120 pesos el día y 250 los 3 días. Por favor, vayan, va a ser una experiencia muy bonita.
los que no saben de lucha libre van a aprender de ello, como mi amigo ya aprendió ahorita lo que es realmente estar enfrente a un luchador profesional. Gracias, Sin Cara. Los esperamos a todos. Gracias, Toño. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, su servilleta y lo que queda de... ¿Y a mí por qué no me sale? De Antonio Vargas. Después con 2 dedos se acabaron con Toño Vargas. Toño, conmigo, este fin de semana se llevó a cabo el partido de leyendas entre América y Cruz Azul aquí en el estadio. Ahora sí es el último partido. Ya Muchos últimos juegos, ¿no? En el Estadio Azul se robó el show Cuauhtémoc Blanco y qué electo. Buen toque. El toque jamás se le va a ir a Cuauhtémoc Blanco. Ahí está la escuela de la América, viejos conocidos de Cruz Azul, pues no se diga. Yo creo que en Cruz Azul como que hay más nobles, ¿no? Porque está ahí el Chalito Delgado que todavía anda ahí tirando polilla en Argentina de manera profesional en la B. Está Emanuel Villa, que tiene apenas unos meses que se retiró, ¿no? Pero fue un gran partido. Al final, la entrada también es para destacar, ¿no? La gente al final de cuentas añora a este tipo de jugadores. ¿Qué le pasó a Hermosillo, no? Sí, Hermosillo. Se comió el balón del penalti de la final de contra León. Que se comió antes. Y la gente al final creo que añora, y ese tipo de espectáculos sirven para eso, Toño, para llenar esos huecos, pues que ya no se llenaron porque es una realidad. Los futbolistas, los ídolos, ya no son como los de antes, ¿no? Como estos que estamos viendo. Exacto, eso sí, vaya que sí. Hacía que se llenara. No solo recordar que este estadio que se va, el azul, el original, el azulgrana. Ahí es en donde de verdad llegaba, ¿no? Bueno, ese penal tan horrible. ¿Cuántas historias no tuvo ese estadio? Además de que ahí se realizó por primera vez en México un partido de NFL de manera ya profesional. Sí, deja mucha historia. Este estadio que, no sé tú la fecha, cuando ahora sí que ya le dan TNT. No hay fecha oficial todavía, porque el proyecto del centro comercial que tenía previsto está detenido. Los que iban a construir ahí son los mismos que tuvieron el problema con la plaza comercial esta que se le derrumbó la fachada hace poco ahí sobre el periférico, entonces está como frenado ahorita el asunto. Fue un muy buen espectáculo, al final la gente invadió la cancha, eso fue lo malo. Eso fue. Decía Misael Espinosa, que lo tuvimos aquí, que había contratado, porque es el organizador del evento, había contratado 300 elementos de seguridad y reconoció que al final fueron insuficientes para parar a la gente, ¿no? Que se brincó a la cancha precisamente para estar cerca de sus ídolos. Como y después, en el antaño. Después pues ya vino la barbarie y la sin razón, ¿no? Gente arrancando pedazos de la cancha, quitando la red, ¿no? O sea, como para si fuera el de Wembley. Un pedazo de pasto, ¿de qué te sirve, no? Si solo para el nacimiento de Navidad, ¿no? Porque otra cosa no sé para qué quieran un pedazo de pasto de la cancha del Estadio Azul. Es una sin razón totalmente el pedazo de red, ¿no? Pero un atento llamado ahí a las autoridades, me parece que al final de cuentas, bajo este halo de que era un partido de leyenda, ¿sabes? Guapachón, así chabacanón, de nos vamos a pasar chévere, pues dijeron, pues también la seguridad y lo dejaron. Y se olvidó un caso, que pudo haber sido grave. Se les olvidó que en la cancha había un gobernador electo. Sí, un gobernador electo, o sea, la seguridad tendría que haber estado férrea, solo por ese caso, Claro. Era un gobernador electo que estaba ahí en la cancha. Pero seguro se sabe defender el Cuau. Bueno, pues ahí está este partido de leyendas que se lleva a cabo precisamente en el Estadio Azul, que quién sabe para cuándo lo vayan a demoler. Recordemos que todavía va a haber partidos americanos aquí, Toño. Sí, por supuesto, de la Liga de Fútbol Americano. Vamos a escuchar algunas de las leyendas que participaron en este encuentro. A todo dar, la verdad nosotros nos la pasamos bien, esperemos que la gente se haya divertido muchísimo, es lo que más queremos, brindarnos con nuestras armas, algunos más, otros menos, pero tratando de dar lo máximo. Sí, un partido tan intenso, un partido tan importante, ¿no? Un clásico joven, queremos despedirlo así y obviamente con un triunfo, pero no se pudo, así es el fútbol, pero el reencuentro con los compañeros es muy importante. Sí, qué bueno que lo hicieron así, qué bueno que salió lindo partido también, qué bueno que se puso picante también en algún momento, porque eso muestra que pues, pasan los años, pero así todo uno no quiere perder este tipo de partidos. Pero bueno, realmente me gustó, me dio mucho gusto que la gente lo haya disfrutado y que nada, ojalá tengamos un nuevo estadio próximamente. Y para los que dudan del poder de la marca Clásico en Estados Unidos, ayer más de 90,000 personas en Los Ángeles para ver este partido de exhibición entre el América y el Guadalajara, que terminó empatado a un gol. Goles
Buena de entrada, Guido Rodríguez, un golazo, el del América, y de Isaac Brizuela, que fue el que abrió precisamente el marcador para las Chivas. Recordemos que este partido también sirvió como despedida para Moisés Muñoz, le dieron chance de saltar a la cancha como portero del América. Si bien no se formó, Moisés ahí ni empezó su carrera ahí, siempre será recordado por aquella final de Cruz Azul, donde fue el gran héroe de meter este gol de cabeza ya en tiempo de compensación, que la postre alargó a los penaltis, y el posterior título para el América. Moisés inició en Monarcas en Morelia, y de ahí una trayectoria que incluyó al Atlante, que incluyó al Puebla, que incluyó al América, por supuesto, y así Morelia también por allá anduvo, ¿no? Ahí inició. Inició Morelia. Jaguares de Chiapas también anduvo por ahí. Ahí está Moisés Muñoz despidiéndose en este clásico en los Estados Unidos. Mañana juega México frente a los Estados Unidos en Nashville, en Tennessee, sin europeos. El Tuca Ferretti explicaba que los dejó regresar a sus equipos para que ya también. No los voy a utilizar en el partido frente a Estados Unidos. ¿Para qué los tengo aquí? Que se vayan ya a reportar con sus equipos. Hoy, además de la baja de los europeos, se une la de Orbelín Pineda, el jugador del Guadalajara, que causó baja por lesión. Así que con lo que queda, se irá a enfrentar mañana a Estados Unidos. Es un partido amistoso, no pasa absolutamente nada. El segundo en esta microera que tendrá el Tuca Ferretti como técnico interino de la selección nacional. Sí, y triste ese partido contra Uruguay, los primeros jugaditas que veía, Uruguay luego se sabe, se conoce, tocaban en conjunto, llegaban bien a la cancha. México como que entre el pelotazo, esa jugada a balón parado, que siempre a México le cuesta tanto el balón parado, y el Chucky, que era, yo creo que el único, lo más destacado, se atrevía a quitarse a dos jugadores, intentó y ocasionó el penal, pero sí, Uruguay es mucha selección, y Luis Suárez, y luego Raúl Jiménez como que haciendo lo del penal. Bueno, Luis Suárez después se la devolvió diciéndole, bueno, también sé cobrar los penales y mejora la paneca. Vamos a nuestra quiniela porque se viene ya, se reactiva la liga en su jornada número 9. Así van las cosas, nuestras apuestas. Yo voy por Veracruz, que le va a ganar al Toluca en su casa. Santos a León, Querétaro a Puebla, y un empate entre Pachuca y Tigres. También creo que el América le va a ganar a Monarcas, Cruz Azul va a seguir invicto, le va a ganar a Necaxa, y voy locales en Monterrey, Pumas y Atlas. Bueno, yo opino que Toluca, a Veracruz cualquiera, Santos a León, Querétaro contra Puebla y Tigres. Fácil se va a despachar a Pachuca. En la otra ronda de juegos, América también a Morelia, Cruz Azul va a seguir igual con el invicto, Monterrey le va a ganar a Chivas, Pumas a Lobos, pero el Atlas va a seguir perdiendo. Así es. Se reactiva la Liga MX, recordemos, después de este parón que tuvo por doble fecha FIFA. Por cierto, se pospuso por las fiestas patrias y la pelea del Caminal, sin favor, según el partido de Dorados de Sinaloa frente al Tapachula del Ascenso MX, que va a significar precisamente el debut en casa de Diego Armando Maradona como técnico. Lo pasaron para el lunes 17, o sea, dentro de 8 días. El partido está programado de inicio para el sábado y lo pasan para el lunes. La razón es esa, o sea, otra vez una sin razón, simplemente querían dar un poco más de tiempo y que el show de Maradona no fuera opacado precisamente por la pelea de Canelo. Es un chiste lo de Maradona. Por cierto, rápidamente, hoy muy temprano salió información de que le negaron el acceso al fraccionamiento lujoso donde iba a vivir allá. Hay un comité de vecinos que dijo, no lo queremos. No, aquí fiestecitas, no, con Buenas con noches, excelente semana.